El amor es una magia, una simple fantasía. ¿Ya estamos grabando? El anime inicia mostrándonos un grupo de estudiantes que estarían a punto de caerse a piñas contra unos malandros a plena luz del día. Pero antes de que comiencen los mamazos, los pandilleros serían interrumpidos por el líder de los estudiantes, quien aparece tras ellos con una mirada imponente. Con voz firme preguntaría qué sucede. Potitos, ¿pa' qué las quiero? Pensarían los malandros, pues de inmediato saldrían corriendo. Entonces conocemos a nuestro protagonista. Su nombre es Rintaro Tsugumi, un joven alto, guapo, rubio, pitudote, venudote. ¡Ay, qué hombre! Que a pesar de ser todo un papucho, tiene problemas de autoestima. ¿Qué nos esperan los mortales? De camino a la prepa, el prota les contaría a sus amigos que una pareja discutió frente a su casa, y cuando se acercó para tratar de ayudar, solo consiguió asustar al chico, quien salió huyendo. Tiene sentido para mí. Le diría a sus brothers, pues si un tipo como el prota se le acercara de noche, todos huiríamos. Y eso que no es Justo cuando los chicos llegaban a su prepa, se cruzarían con otras estudiantes, quienes no dudan en mostrar su desagrado hacia ellos. Y aunque los pibes intentan ser amables, las morras castrosas los tratan con desprecio. ¿Por qué andan de ardidas las chavas? Te preguntarás, déjame te explico. Resulta que las chicas pertenecen a la prestigiosa academia privada Kikyo, una preparatoria de chicas ricas, mientras que por otro lado los chicos del instituto público son de Chidori. El Sasuke se puso una prepa. En esa preparatoria estudia puro malandro, puro delincuente. La mayoría de los alumnos son idiotas, y la razón por la cual Kikyo odia a Chidori es porque son vecinos, literalmente están al ladito. La academia Kikyo los detesta tanto que mantienen sus ventanas cerradas con cortinas para que no los vean, ya que arruinan su imagen. Como siempre, el rico humillando al pobre. ¿Dónde quedó la estratificación social? A pelear, hermanas. Al terminar las clases, una fuerte lluvia iniciaría. Sin embargo, eso no impediría que nuestro prota llegue a casa, donde su madre lo regañaría por llegar tarde, ya que necesita que Rintaro les ayude en su pastelería. Porque sí, la familia de nuestro prota tiene una pastelería. Algo allí. Prota con apariencia peculiar y su familia tienen una pastelería. ¿Dónde he visto esto antes? En eso su madre Kyoko le pediría que atienda el mostrador, y para calmarlo le diría que con la lluvia de seguro no tendrá ningún cliente. ¡Está bien!, respondería Rintaro, pero cuando sale a atender el local notaría que hay un paraguas junto a la puerta, y cuando voltea vería una chica linda, hermosa, preciosa, que al parecer come como trailero. Mañana también vas a tener estómago, hija. Eso me decía mi jefecita. Rintaro se habría quedado mirándola, y al darse cuenta de ello, la mamacita se sonrojaría y casi se nos va como el Héctor de Coco. ¡Se ahogó comiendo chorizo! Por esa razón, el prota le traería un vaso de agua. Tras tomarla, la rignota agradecería y saldría corriendo. Rintaro, por su parte, se sentiría terrible por ser el espantaviejas 3000, aunque cuando se lo cuenta a su madre, Kyoko le diría que es una clienta frecuente y que no se alarme, ya que de seguro volverá. Y si no, pues ella se encargará de hacerla volver. ¡Qué mamada! Al día siguiente en la prepa, el prota seguiría preocupado por lo sucedido. Sus amigos lo notarían, pero cuando estos se ofrecen a ayudarlo, Rintaro simplemente se aparta. Al atardecer, mientras el prota leía en su habitación, su madre lo interrumpiría agitada, ya que finalmente aparecieron los aclamados, los todopoderosos, los infalibles, los privilegios del protagonista. Y es que resulta que la reinota regresó, y no solo eso, sino que está preguntando por él. ¡Ay, qué emoción! De inmediato Rintaro iría con ella, pero antes de poder decir algo, la mamacita lo interrumpiría diciéndole que ella invita. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Nani? Ella le invitaría una rebanada de pastel que probablemente él mismo hizo para disculparse por su actitud de ayer. Sin embargo, el prota sería incapaz de aceptarlo, ya que la rignota estaba mirando el papel con la misma cara que pones cuando tú miras las fotos de tu crush. ¡Qué bendición! Al final sería ella quien termina comiendo la tarta. Tras esto, la waifu se presentaría como Kaoruko Waguri, y cuando el prota se presenta, la mamacita se sonrojaría por finalmente conocer su nombre. Ella confesaría que lo ha visto antes en la pastelería, y la razón por la que corrió fue porque se le aceleró el corazoncito. ¡Golazo! Juegue, Waguri, juegue. Sus palabras sonrojarían a Rintaro, quien no entendía a qué se refiere, ya que desde que era pequeño todos a su alrededor lo han visto con desprecio, tienen miedo de él o lo han juzgado por su apariencia. Finalmente Waguri regresaría a su casa al anochecer, y el prota se ofrecería a acompañarla a la estación de tren, pero la reinota le diría que no es necesario, y antes de irse le mencionaría que a diferencia de lo que todos creen, a ella no le parece alguien aterrador. ¡Qué bonito anime! ¡Qué bonito! Con razón me lo recomendaron tanto, capibaras. Aunque tan hermosa escena sería visto por unos extraños tipos, y es que minutos más tarde Kyoko iría a buscar a Rintaro bastante asustada, pues encontró el pastel que Waguri compró tirado junto a la esquina. Enseguida nuestro prota saldría en su búsqueda, totalmente asustado, y resulta que los maleantes a los que espantó el otro día la acorralaron. Estos sinvergüenzas la sujetarían de la muñeca, aclarándole que planean usarla para molestar al mamadísimo. Justo en ese momento el prota nos encontraría tales en la madre y sostengan a mí, Giuseppe, porque si yo me lanzo probablemente me revienten a piñas, pero las diras están
pero cuando iba a intervenir escucharía cómo estos tipos le advierten a la waifu que no se acerque al prota, ya que es un tipo peligroso, líder de un grupo de delincuentes, alguien totalmente diferente a ella. Incluso se rumorea que ha desvivido a varias personas antes. Rintaro no sabría qué hacer con tales acusaciones, pero entonces Gaguri les diría que siente asco por quienes juzgan a otras personas basándose en rumores. Soy tu fan. Le preguntaría si han hablado con él, ya que lo cierto es que es un chico amable y educado, así que les ordenaría que dejen de difamarlo ya que es molesto. ¡Qué buen bote! Digo, ovarios. ¿Qué es eso, Reinota? Sus palabras enfurecerían a uno de ellos, que sin pensarlo decide lanzar un golpe, pero cuando la Reinota abre los ojos, Rintaro la estaría abrazando y habría recibido el golpe por ella. Con una mirada toda desvividora les diría a los malandros que, en efecto, lograron molestarlo, así que estos cagones volverían a huir. Rápidamente, Gaguri limpiaría su herida, pero Rintaro la detiene, pidiéndole disculpas por causarle problemas y haberla puesto en peligro. Pero entonces Gaguri levantaría su rostro para decirle: Tras esto el prota acompañaría a esta mamacita a la estación y antes de despedirse ella le prometería que volverá a su pastelería para compartir un pastel juntos. ¡Ay, es demasiado cine! Al día siguiente Rintaro habría ido temprano a la preparatoria y se estaría muriendo de sueño ya que no pudo dormir nada pensando en Gaguri. ¿Y cuándo será la próxima vez que la vea? Justo en ese momento las cortinas junto a su salón comenzarían a moverse y cuando se abren el prota se cae de nalgas al reconocer a Gaguri en el edificio de Kikyo. Tras cruzar miradas de inmediato cerraría su cortina, pues no podría creer que Gaguri estudia en la academia junto a la suya. Este anime se viene con todo y nosotros nos venimos con ellos. ¡Subarashi! Minutos más tarde los estudiantes comenzarían a llegar y junto a nuestro prota se encontraría Usami, este pelirrojo extrovertido, el cual estaría desahogando sus penas. Y es que resulta que durante todo el trayecto a la prepa los estudiantes de Kikyo lo miraron con desprecio una y otra vez. Clasistas. A su conversación se uniría Saku y Ayato, quienes le dan la razón añadiendo que son incompatibles por naturaleza, como el agua y el aceite. En eso los chicos notarían la herida del prota, además de que le preguntarían por qué razón cerró la cortina. Usami respondería por él, diciendo que de seguro es porque le molesta ver el edificio de las princesas de Kikyo, pero enseguida Rintaro se levantaría y con voz fuerte declara que no. ¡Qué machote! Durante las clases, Rintaro no podría dejar de pensar en la expresión que puso Gaguri cuando lo vio, por lo que estaría seguro de que ahora sí no volverá a la tienda, pues involucrarse con alguien de la prepa enemiga solo le trae problemas. Al terminar el día, los amigos del prota propondrían ir a alguna parte y como su mamacita no le había dicho nada, Rintaro acepta salir con la gente sota. Sin embargo, cuando salen del edificio, los chicos se sorprenderían al ver un grupo de estudiantes reunidos en la entrada, y cuando se acercan a ver, estos les dicen que hay una chica de Kikyo en la entrada, siendo nada más y nada menos que Gaguri, quien estaría tipo: ¿Cómo estás, guapo? Vengo por tu hija. Al verla, el prota no sabría cómo reaccionar, pero en ese momento Usami, que venía recaliente desde la mañana, se acercaría a ella gritándole, preguntándole qué chingados quiere. Comenzaría a intimidarla sin permitirle hablar, por lo que Rintaro intervendría calmando a su real, disculpándose por el alboroto, a lo que Usami se propone a llorar, pues aunque odia a las de Kikyo, siente celos de que una chica esté esperando a alguien de Chidori. ¡El Colorado me representa! En eso, dos chicas de Kikyo se acercarían a Gaguri empujando a los chicos para llevarse a la mamacita y antes de irse, los verían con odio, como siempre. Tras esto, los chicos irían al karaoke, pero de camino el prota no dejaría de pensar en la razón por la cual Gaguri estaba en la entrada, y aunque se niega a creer que quizá fue para verlo a él, yo también quiero soñar así, nuestro prota no podría evitar sonreír un poco, y al verlo sus amigos se sorprenderían e incluso sentirían algo de miedo, pues jamás lo habían visto así. Unos momentos después, los Tokyo Revengers estarían disfrutando del karaoke. En eso, Saku aprovecharía para preguntarle al prota qué le sucede, pues ha estado actuando extraño y no les ha contado nada sobre su golpe. Usami y Ayato le darían la razón, así que le dirían que si algo le molesta puede contárselos. Rintaro lo pensaría por unos minutos, pero cuando imagina la reacción que podrían tener sus amigos, decide ocultarles lo que sucede y con una sonrisa falsa les pediría perdón por preocuparlos. Tontos en los comentarios, confía, Rintaro, que si no confías no hay confianza. Nuestro prota regresaría a casa al anochecer, sorprendiéndose al ver que la pastelería no ha cerrado aún, pero cuando entra al local quedaría pasmado al ver a Gaguri. En eso, Kyoko los interrumpiría regañando a Rintaro por llegar tarde, ofreciéndole a Gaguri un poco de pastel, y aunque ella dice que no, el rugido de tripas y del estómago late lata, lo que hace que el prota y su jefecita se mueran de risa. ¡Pero qué adorable! Tras esto, los chicos hablarían a solas, donde Gaguri confesaría que estaba en la entrada de Chidori porque quería verlo a él, aunque se disculpa por causarle problemas. Sin embargo, Rintaro diría que no se disculpe y nervioso comenta que al verla se sintió feliz. ¡Ay, el amor! Pero al darse cuenta de lo que le dijo enseguida pediría que lo olvide, pero Gaguri le ordenaría que
no se retracte, lo que termina por sonrojar a nuestros tortolitos. Para cambiar el ambiente, a Rintaro le confesaría que no esperaba volver a verla de nuevo, ya que como ella es de Kikyo y él de Chidori, pensó que de seguro ya no querría verlo más, pues no es bueno que alguien de su nivel se involucre con un delincuente como él. Pero como anda ovulando, estas palabras molestan a Waguri, Que de forma seria le diría que a diferencia de él, ella se alegró mucho cuando se enteró que estudiaban cerca. Tras esto se levantaría decidiendo regresar a casa, aunque antes de salir, el prota vería que su mamacita tenía una mirada triste. Cuando su jefecita le pregunta cómo le fue, vería a su hijo con cara de zombie. ¿Cómo la vas a cagar así, mamón? 3 pesitos más de amor propio, rey. Luego de eso, Rintaro le contaría a su madrecita todo lo sucedido, Sacrosanta madre. así que ella le daría un golpecito por pendejo. Kyoko diría que está dando más importancia al hecho de que ella estudie en Kikyo en lugar de lo que realmente importa, que es conocer a su waifu. Si no, ¿pa' qué pex de este anime? Rintaro sabría que se comportó como un imbécil, así que se soltaría un madrazo fuerte en el rostro, pues se dio cuenta de que estaba haciéndole a Waguri lo mismo que le hicieron a él, juzgándola, encerrándola en prejuicios sin darle siquiera la oportunidad de conocerla mejor, así que terminaría dándole las gracias a su madre. Al día siguiente sorprendería a su mamazota esperándola en la entrada de Kikyo. Allí se disculparía por lastimarla, a lo que Waguri respondería Haciéndose bolita. ella pediría perdón por hacerlo sentir culpable, pero nuestro prota la detendría y como Tremendo macho, tremendo hombre, tremendo mastodonte, le pediría que le permita retractarse de lo que le dijo y que comiencen de nuevo. sus palabras alegrarían a Waguri, que volvería a presentarse, dejando claro que no importa Chidori o Kikyo, pues es Rintaro Tsugumi, a quien realmente quiere conocer mejor. Esto es demasiada dulzura, papi. Aquí termina el video. Si sufro yo, sufrimos todos. Gracias por llegar hasta aquí. 15,000 y que son si te traigo el video completo. No pasó ni un minuto, güey. O sea, no mames, espérate. O sea, con todo respeto, carnalito, chingas a tu madre. Rintaro se quedaría sin palabras y tras regresar en sí pediría disculpas por cerrar la cortina el día anterior, a lo que la reinota le diría tranquilo papi, yo te entiendo. Entonces cada uno volvería a su prepa y a su respectivo salón, donde Rintaro decidiría cubrir su cortina y al hacerlo Waguri estaría allí. Lo saludaría de lejos con una sonrisa y comenzaría a saltar de la emoción, mientras el prota piensa que lo que percibía como algo ajeno y lejano poco a poco comienza a acercarse a él. Días más tarde Rintaro hablaría con Uzumai, quien le recordaría que el festival deportivo se acerca. El pelirrojo estaría emocionado de que su grupo participe y ganen juntos, pero minutos después el profesor Tsukada les diría que ellos no participarán. Valió barriga, señor vecindad. Eso debido a que reprobaron los exámenes pasados. De inmediato Usami comenzaría a reclamarle al profesor, logrando convencerlo de que les permita participar, siempre y cuando todos los del grupo aprueben los exámenes siguientes. Grande, prof. Por desgracia, cuando los chicos se reúnen con Saku y Ayato, Usami entraría en pánico, comenzando a suplicar que los ayuden a estudiar, ya que de todos los del grupo, el emo es el más inteligencioso. Sin embargo, Saku se negaría, ya que la última vez que se esforzó por enseñarles, de todas formas, los inútiles reprobaron. Así que le dicen que no lo necesitan, se ardieron. En ese momento las clases comienzan. Rintaro recibiría un mensaje de Kyoko, quien le pide que le diga a Waguri que hoy habrán ofertas en la pastelería. La estoy gritando desesperada por verla. El prota no estaría seguro de cómo decírselo, pero luego de pensar un largo tiempo, finalmente le enviaría un mensaje de texto, aunque durante todo el día no recibiría una respuesta de Waguri, y cuando finalmente su mamacita le responde, le dice que no puede ir. No, un guamazo dolía menos. Tras esto, Usami se llevaría a Rintaro a la biblioteca pública, convencido de que pueden solos, aunque luego de unos minutos el pelirrojo se daría cuenta de que no entiende ni madres, está todo en hebreo. Por esa razón, Rintaro le aconsejaría que hagan las paces con Saku y le pida ayuda, añadiendo que ambos esperan poder participar en el festival deportivo como equipo, como los reales que son. Usami se sorprendería por el inusual interés de Rintaro, así que decide seguir su consejo, pero antes de ir a buscar a los demás, le diría al prota que no solo quiere ganar con Ayato y Saku, sino también con él, con su cuchurrumín no homo. Al quedarse a solas, el prota comenzaría a cederle su mesa a unas chicas que no encontraban dónde sentarse, aunque del miedo ellas serían incapaces de agradecerle, pero mientras bajaba las escaleras, Rintaro oiría una voz familiar. Al asomarse vería a Waguri estudiando junto a una compañera, se escondería de los nervios, y ahí vería a su mamacita, de forma medio acosadora, haciendo garabatos para distraerse y hablando de manera un tanto informal, lo que le resulta adorable. Además, se enteraría que su waifu es una de las estudiantes más aplicadas de la clase. Tras oír esto, el prota saldría avergonzado, pues mientras Waguri es de las más inteligenciosas en Kikyo, o sea, encima ya sabes, la vara altísima, él está luchando por sacar más de 7 en Chidori. Lamentable. Luego Rintaro decidiría tomar una siesta mientras espera a sus reales, pero justo, Waguri aparecería frente a él tomándolo por sorpresa, pues ella habría alcanzado a verlo mientras salía, y aprovechando que iba a comer, quiso saludarlo. ¡Ay, ajá, casualidad! Lo dudo.
La mamacita se sentaría junto a él y mientras come le pediría disculpas por no poder ir a los descuentos en la pastelería. Resulta que ella tiene un trabajo de medio tiempo, además de que también empiezan los exámenes en Kikyo. Rintaro no entendería por qué una niña necesita ir a trabajar, sobre todo si es ricachona, a lo que Waguri entre risas le contaría que ella consiguió una beca para estudiar ahí. No es una niña rica y su familia es de clase media. No, se me cayó el sueño, mi Ferrari, traigan mi Ferrari. Aunque debido a toda la presión que tiene encima, ha optado por usar métodos peculiares para mantenerse despierta. Eso no es de Dios. El prota estaría sorprendido por lo mucho que su waifu se esfuerza por cumplir sus objetivos, y como tampoco quiere quedarse atrás, le pediría a su mamacita que le ayude a estudiar, pues no quiere volverles a fallar. Waguri aceptaría ayudarlo, aunque le pediría tiempo para organizar su agenda. Justo en ese momento, una de sus compañeras lo vería hablando con Rintaro, por lo que de forma seria le preguntaría qué hace. La mamacita albina reconocería el uniforme de Chidori, así que le ordena al prota que no se vuelva a acercar a Waguri. Che vieja malvibrosa, pensamos todos. Y como si las cosas no pudieran empeorar, Usami y la pandilla también llegaría, lo que solo pone el ambiente más tenso. Los chicos exigirían una explicación, pero la albina los ignora llamándolos gentuza. En ese momento Usami reconocería a Waguri, así que se acercaría a ella, provocando que tanto Rintaro como la albina intervengan. ¡El diablo! De inmediato la engreída decidiría llevarse a Waguri, pero Saku le ordena que se detenga, comenzando a mentarle la madre. Que sí, de seguro tu mamá se creía tiktoker, que eres oso desnudito, que si las oxigenadas pelo pintado no tienen neuronas, saco hasta las personales. A lo que Rintaro le ordena que se detenga, recordándole que él no es la clase de chico que trata así a los demás, explicándole que Waguri es la chica que estuvo esperando fuera de la prepa. Estuvo hablando con ella porque quería disculparse por asustarla el otro día, tanto así que su reinota como la albina se quedan asombradas, más cuando Usami se acerca pidiendo disculpas por cómo la trató el otro día. Para sorpresa de todos, Waguri también se disculparía, pidiéndole a la albina que también lo haga. Sin embargo, esta solo miraría al prota para enseguida marcharse. Tras esto, Usami comenzaría a molestar a Saku porque dijo todo en defensa de ellos. El bromance se hizo presente. Por otro lado, la albina se habría quedado pensando en la manera de actuar de Rintaro, pues aunque ella odia a los hombres porque cree que todos son iguales, decide preguntarle a Waguri cómo se comportó el rubio con ella, pues la vio sonriendo, a lo que la rignota le responde que es alguien amable, aunque su respuesta preocupa a la albina. Al anochecer, mientras el prota estudiaba, su mamacita lo llamaría para disculparse por el requilombo que se armó frente a la biblioteca. Sin embargo, Rintaro estaría más emocionado porque es la primera vez que Waguri lo llama. ¡Ay, el amor! La mamacita también le diría que la manera en la cual actuó fue genial, así que le agradece llamándolo chico cool. Lerísimo. Sus elogios enrojarían al prota. En eso la reinota pediría disculpas por ser tan confianzuda con él, ya que después de todo ella es solo una clienta de su pastelería. Tras esto le diría que el sábado está libre y podría aprovechar para llevar a cabo la sesión de estudio, pero Rintaro, cerrando el puño y apretando los nalgas, la interrumpiría para decirle: Tras unos segundos de silencio, Waguri aceptaría su petición, acordando reunirse el sábado, así que se despiden. Mientras Rintaro creería que flasheó confianza, Waguri sonrojada esperaría que su papucho no haya notado lo feliz que estaba mientras hablaban, porque en efecto es romcom. El fin de semana llegaría y nuestro prota junto a su waifu habrían acordado estudiar juntos. Rintaro despertaría temprano por los nervios y mientras va de camino comenzaría a cuestionarse si su cabello se ve bien, si su ropa combina o si el perfume que usa es correcto. Mamadas de ese estilo. Al bajar del tren, el prota notaría que llegó muy temprano, pero se sorprende al ver que Waguri ya habría estado esperándolo, y como de costumbre luciría toda hermosa, bella, preciosa, adorable, bien licenciadota, sonrojando a nuestro gallo. Tras esto, nuestros chicos irían a una cafetería, donde nuestra waifu comería como el mismísimo Kirby, como siempre. Luego de eso empezaría a estudiar, donde accidentalmente Waguri se acercaría demasiado a nuestro gallo, provocando que ambos se pongan nerviosos, y es que el corazón del prota, el cocorín, estaría latiendo tan fuerte que es incapaz de prestar atención. Unos minutos después, Waguri decidiría preguntarle a quién no querría fallarle, pues fue lo que le dijo cuando le pidió ayuda. Entonces Rintaro le contaría del festival deportivo y que quiere pasarla bien con sus amigos. Pensaría que es un motivo muy banal, pero su reinota le contradice y con una sonrisa le diría que es adorable como quiere a sus amigos. Claro que quiere esos hijos de la ayahuasca, pero no son cosas que los pibes decimos. Ya que estamos hablando de amigos, Waguri aprovecharía para hablar de su albina, contándole que en realidad es una chica amable, respetuosa y muy gentil. Lo dudo, solo que no se siente cómoda con los chicos, así que le agradecería a Rintaro por no juzgarla de inmediato pese a la terrible actitud que tuvo en la biblioteca. Nunca juzguen un libro por su portada, capibaras, juzguenlo por su autor. Ese Gege es todo un canijo. Al atardecer, la waifu acompañaría a nuestro prota a la estación. Rintaro le agradecería por su ayuda, pero Waguri decide ir aún más allá, entregándole una libreta de estudio que ella hizo a mano. El hueso es la correcta, mi rey, entrega el anillo. Dicho esto, la mamacita se despediría, deseándole suerte a su hombre y pidiéndole
pidiéndole que le cuente cómo estuvo el festival. Sus palabras motivarían a Rintaro tanto y más que nunca, que decide ir estudiando de camino a casa. Sin embargo, justo cuando estaba por entrar a la estación, la mamacita Albina aparece tras él, deteniéndole y pidiéndole un momento para hablar. Su pinche madre, llamen a Dios y borren el historial de búsqueda. La Albina lo habría llevado a otra cafetería donde Rintaro estaba sudando frío. De repente la waifu preguntaría si acaso es el novio de Waguri. Esto tomaría por sorpresa al prota, que termina quemándose con su cafecito, por lo que la reinota le daría un puñetazo para que se limpie, cosa que sorprende al prota. Al parecer sí tiene corazón. Tras esto, la friaza se presentaría como Subaru, compañera de Waguri. Rintaro también se presentaría procediendo a aclararle que no es el novio de su bestie, aunque tampoco sería capaz de decir qué tipo de relación tienen, a lo que Subaru sería directa y de forma seria le diría que no quiere volver a verlo cerca de Waguri. Y cuando el prota pregunta por qué, la reina de hielo aclara que sabe que él no es alguien malo, pues ese día en la biblioteca él y sus amigos demostraron ser diferente a los demás hombres. Sin embargo, si un profesor o el directivo de Kikyo los ve juntos, Waguri estará en serios problemas, pues los profesores odian a Chidori muchísimo más que las propias estudiantes, así que si una becada se involucra con Chidori, GG's para la reinota. Subaru también le contaría cómo Waguri le ayudó de pequeña, pues mientras los demás niños se burlaban de su color de cabello y su forma de ser, la mamacita la defendió y se convirtió en su bestie, su heroína. Es por esa razón que ahora ella es quien debe cuidarla e impedir que cometa un error. La mamacita comenzaría a llorar, pues no quiere que Waguri pierda todo por lo que se ha esforzado tanto, así que aunque termine odiándola, está dispuesta a hacer lo necesario por su bienestar. En eso un pequeño niño tropezaría junto a ellos y aunque ambos reaccionan para ayudarlo, sería Subaru quien lo ayuda a levantarse. El niño le agradecería y le diría a su mamacita que tiene un lindo cabello. Uy, joven promesa, ¿cómo trabaja la cantera? Que marine unos años más y vuelva a intentarlo. Luego de esto, Rintaro se habría quedado en silencio. Comenzaría a recordar todos los comentarios, las malas caras y el odio que existe entre Kikyo y Chidori, pero al final de todo recordaría a Waguri, así que le pide perdón ya que es incapaz de alejarse de ella. Miedo y amor propio son cosas que el prota no conoce. Tras esto, Rintaro se marcharía dejando a Subaru bastante afectada. En el tren, el prota recordaría su conversación con la Albina, pero en eso unas chicas se quedarían mirándolo algo asustadas, y de la nada le darían las gracias. Resulta que fue a ellas a quien les dio la mesa en la biblioteca, y al recordarlo, Rintaro les sonreiría al decirles que les alegra que hayan estudiado, lo que deja sonrojadas a las mamacitas mirándolas, pensando: tanto chorizo y yo sin dientes. La cabra, el nine, el bicho sí. Días más tarde, de regreso a la prepa, el profesor Tsukada que estaría por entregar las calificaciones de los exámenes. Algunos estarían tensos, otros expectantes, pero entonces nos enteramos de que ninguno de los subnormales reprobó, o bueno, ninguno de los personajes principales. ¡Vamos a celebrar en el obelisco! La clase se celebraría como nunca, no lo podían creer. Mientras Usami estaría por desmayarse del cansancio, Rintaro admitiría estar feliz, lo que termina conmoviendo a todos sus brodis. Incluso el profe lloraría de la emoción. Por fin mis burros no reprobaron. Los chicos comenzarían a darle las gracias a Saku, pues fue el valiente que se atrevió a estudiar con los dos inútiles. Mientras ellos molestan al emo, Rintaro pensaría en enviarle un mensaje a su waifu para contarle la noticia y agradecerle. Pero antes de poder hacerlo, uno de sus compañeros tiraría su escritorio por accidente, aunque termina encontrando el cuaderno de apuntes que Waguri le hizo. Así que le preguntarían: ¿qué chingados es esto? Nuestro prota sería incapaz de decir una palabra y cuando Hayato toma el libro de apuntes, Rintaro se lo arrebata de inmediato. Saku reconoce que el nombre era de la chica del incidente en la biblioteca. El emo comenzaría a interrogar al prota, pues últimamente ha estado actuando extraño. Sus otros compañeros se limitaron a ver mientras que Rintaro se queda en silencio y unos segundos después se disculpa añadiendo que no quiere decirles lo que sucede. Sus palabras sorprenderían a sus amigos, pero antes de poder decir algo más, el profe Tsukasito les ordenaría que ordenen y limpien todo. Al atardecer, Rintaro llegaría a su casa, donde se encerraría en su cuarto arrepentido por no haber sido más cuidadoso con su secreto. Sin embargo, aprovecharía ese momento a solitas para enviarle un mensaje a su reinota. Tras recibirlo, Waguri se alegraría de su papucho, pidiéndole que ahora disfrute del festival junto a sus amigos. Sin embargo, Rintaro no podría dejar de sentirse mal por todos los problemas que ha causado. Al día siguiente veríamos que Saku y Rintaro han estado sin hablarse durante todo el día. Esto preocuparía a Usami y Hayato, por lo que pensarían en invitarlos al centro de bateo, ya que eso siempre los anima.
cama, pero tanto el prota como el emo rechazan su invitación. F por los compas. Mientras Saku regresaba a casa solo, Usami y Hayato lo alcanzarían decididos a realizar una intervención, aunque lo harían sin una botella de ron y unas chambeadoras. ¿Qué tiene que ver eso, tío Tonio? No será así siempre. Los chicos le preguntarían por qué le molesta tanto que Rintaro se relacione con una chica de Kikyo, a lo que Saku aclararía que no es eso, pues lo que realmente les molesta es que Rintaro no confió en ellos. Saku le diría que Rintaro lo ayudó mucho cuando llegó a Chidori y quisiera hacer lo mismo por él, pero nunca se los permite. El emo resultó ser tremendo sentimental. Tras oírlo, Usami sonreiría recordándole que de cierta manera Rintaro siempre ha sido reservado, un emo sensible, pues ellos son los únicos que lo conocen bien, mientras que Hayato haría que se dé cuenta de que aunque les dijo que no quería contarles, por primera vez Rintaro les dijo cómo se sentía y no intentó ocultarlo sin más. Por esa razón creerían que lo mejor que pueden hacer es preguntarle, y si no les quiere decir están seguros de que algún día lo hará. Por su parte, Rintaro estaría ayudando a su madre en la pastelería. Ella lo notaría bastante desanimado. En eso la puerta de la entrada sonaría, siendo Waguri quien vino a comprar pastelito. Pero cuando Rintaro oye su voz, rápidamente se escondería atrás del mostrador. Kyoko y la mamacita comenzarían a charlar y cuando Rintaro le pide que no lo mencione, su madrecita lo levántate colbe huevos, mijo. Waguri se sorprendería al verlo, aunque su jefecita le diría que de seguro ya lo había visto, pues la vitrina donde se esconde es transparente. ¡Qué pendejo! Tras esto, Kyoko los dejaría solas. Waguri comenzaría a ver los pastelitos que quedaban, pero antes de ordenar le pediría al prota que choque los 5 para celebrar que no reprobó por su participación en el festival. Como todo un lobo domesticado. Nuestro prota lo haría, aunque la mamacita notaría que su papucho está desanimado. Por eso le aconsejaría que coma algo, ya que en su caso comer le ayuda cuando está triste. Vivir para comer y comer para vivir. En eso Rintaro comenzaría a reírse por semejante mamada, mientras que Waguri se sentiría aliviada al ver que pudo animar a su hombre. ¡Ay, el amor! Momentos después, Waguri estaría esperando en la estación y mientras piensa en lo que sucedió con su papucho, recibiría un mensaje que la toma por sorpresa. Por su parte, Rintaro se sentaría su cenita con su jefa, donde aprovecharía para contarle que no aprobó los exámenes, pero no fue sino hasta que le mostró sus calificaciones que Kyoko le creyó. Doñita, téngale más fe a su hijo. El marchancito puede lograrlo si se lo propone. En ese momento su madre se pondría algo sentimental, recordando que desde pequeño nunca se sintió motivado por nada. Se daba por vencido con mucha facilidad a pesar de que ella trataba de animarlo, así que aunque no sabe el motivo por el cual comenzó a esforzarse, ay, ajá, está feliz por ella. Porque pese a ser un chico reservado, si bien tímido, bien siempre logra descubrir lo que realmente importa y le da importancia a esas cosas por más pequeñas que sean. Y ojo, el himno del canal es potente. Al final le diría que sabe la clase de persona que es su hijo, es alguien que siempre hace lo correcto, como cuando le pidió perdón a Waguri, luego de haberla juzgado por error. Por eso le diría que se siente orgullosa por verlo avanzar. Los madres como siempre destilando sabiduría. De regreso con Waguri, el mensaje que la reinota recibió en la estación habría sido de Subaru. Ella la habría citado en el parque donde solían jugar juntas de pequeñas. Sin rodeos, la albina le explicaría la razón por la cual quería hablar ahí y no en la prepa. Es porque se trata de Rintaro, además de que le confesaría que habló con él a solas el otro día. Subaru le contaría que los vio juntos en la cafetería el fin de semana. Esperó a que se despidieran y le pidió a Rintaro hablar unos minutos. Le ordenó que se alejara de Waguri, asegurándole que no está de acuerdo porque solo le causará problemas. Tras eso, Subaru agacharía la cabeza, pediría perdón por su atrevimiento. Por su parte, Waguri se habría quedado sorprendida por tanta información, pero de inmediato le sonreiría. Nuestra glotona favorita le diría que luego del incidente en la entrada y en la biblioteca le quedó claro que su forma de actuar ha estado molestando a la albina, por lo que sería Waguri quien se disculpa con Subaru por causarle problemas. Su reacción haría sentir mucho peor a la friaza, pues días después de hablar con Rintaro, Subaru se dio cuenta de que el prota no le había contado a Waguri sobre su conversación, y aunque eso significaba que las cosas entre ellas estaban como si nada, lo cierto es que la culpa por lo que hizo le habría estado matando por dentro. De repente Subaru rompería en llanto, pensando que pese a ser más alta y aparentar ser fuerte, sigue siendo la misma niña despreciable y cobarde que depende de los demás. La albina comenzaría a suplicar perdón mientras se cubre el rostro, pero en eso Waguri apartaría sus manos, las pondría en sus mejillas y con una sonrisa le pregunta si quiere jugar un ratito. Subaru no entendería a qué se refiere, mientras que nuestra mamacita comenzaría a jugar en las barras del parque. Allí recordarían cómo una vez se partió su madre mientras jugaban a ser Batman y Robin, y aunque Waguri no sintió dolor alguno porque a esa edad somos de hule, la mamacita le recordaría a Subaru que ella dijo alguna vez mientras lloraba:
Subaru se avergonzaría porque todavía recuerda tremenda cursilería, pero Waguri explicaría que atesora ese recuerdo, porque demuestra que su Albina siempre ha tenido todo un corazón bondadoso, así que se levantaría ordenándole que deje de menospreciarse a sí misma. Igual que aquella vez, Waguri se sentiría mal por haberle hecho llorar y preocuparla, pero también sabría que puede contar con ella, lo que le dio fuerzas para seguir adelante. Dicho esto, la abrazaría diciéndole que quiere creer en lo que ella ve y siente. En ese momento Subaru lo entendería, recordando que su bestie siempre ha sido así, por lo que decide hacer lo que en mi opinión debió haber hecho desde un principio, preguntándole qué siente por Rintaro. Waguri le diría que quiere seguir viéndolo, confesándole que Creo que empezó a llover. En efecto, es romcom. Por último, Subaru le contaría la respuesta que el prota le dio cuando ella le pidió que se aleje, lo que le alegra el corazón de nuestra glotoncita. Es así como un abrazo de mejores amixes, las mamacitas se dan por concluida esta conversación. Qué bonito anime, qué bonito. Mientras mis waifus iban de regreso a la estación, Waguri se quedaría tiesa de la nada, y es que resulta que Rintaro le envió un mensaje. Por su parte, el prota le había pedido que la llame, y cuando nuestra reinota lo hace, Rintaro le diría que la llamó porque quiere pedirle el número de Subaru. ¡Qué mamar! Sin embargo, Rintaro se queda en nalgas cuando Waguri le dice que está con ella y le pasa la llamada. Es así como al día siguiente Subaru se vería con Rintaro en el parque después de clase. Allí el prota le preguntaría cómo puede hacer para recibir su aprobación, ni que fuera madre de la comelona. Rintaro le diría que sabe que el hecho de acercarse a ella le provocará problemas e incluso dolor, pero a pesar de eso es incapaz de alejarse de alguien tan pura y amable como Waguri. Por eso quiere su ayuda para poder estar con ella. Subaru le preguntaría si acaso no está enojado con ella por todo lo que le dijo aquel día, pero lo que el prota le diría es que en él, que demostró preocupación por su amix y es todo lo que hizo, aparte de que fue con una buena intención, añadiendo que la razón por la que se lo pregunta a ella es porque sabe lo importante que es Waguri. Tras oír eso, Subaru confesaría haberle contado a Waguri todo lo que hablaron ese día. Todo, sí, todo, incluso la tremenda respuesta que el prota le dio. Es así como la albina le da su bendición, aunque también le pediría a Rintaro que cuando se vean con Waguri lo hagan lejos de la prepa y tengan cuidado. En eso un balón golpearía al prota, pero sería de un pequeño niño, el mismo que tropezó en la cafetería. Este los reconocería y pediría al prota que le pase su balón, y antes de agradecerles les mencionaría que deben ser grandes amigos porque siempre están juntos, aunque en realidad no están ni cerca de ser conocidos. Las palabras del pequeño dejan pensativa a Subaru, quien le pregunta al prota si algún día hipotéticamente, solo tal vez, quisiera ser su amigo. Rintaro recontra sorprendido, y más cuando le pregunta eso, la albina simplemente sonreiría, pues finalmente logró ver más allá de las apariencias y pudo estar más cerca de convertirse en alguien igual a su heroína, Waguri deidad. Al día siguiente en la prepa del Sasuke, los chicos estarían preocupados por Rintaro, pues estaría distraído durante los entrenamientos sin ganas de hacer nada, y es porque andar en las nubes casi lo dejan sin costillas. Usami sabría que algo no cuadra, pues pese a no ser un gran estudiante, Rintaro suele ser bueno en los deportes. Es por esta razón que convencería a Saku y Ayato de seguirlo después de clase. Pese a verse como altos acosadores, decidirían hacer lo necesario para ayudarlo, además de que tratarían de convencer a Saku de que haga los pases de una vez. Luego de un largo camino, el prota se detendría en un parque donde, para sorpresa de sus amigos, Rintaro se vería junto a Waguri y la Subaru. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? El prota y sus mujeres irían a una cafetería donde Waguri casi se le escaparía un "te amo" mordido un perro. Esto debido a que no ha dejado de pensar en lo que Subaru le contó, mientras que la albina pensaría que su amiga es muy obvia. Por otro lado, nuestro trío de mosqueteros estarían escondidos en la mesa junto a ellos, escuchando todo, donde Usami estaría emperradísimo, Ayato vería el menú y Saku trataría de hacer que no los descubran. En eso la albina preguntaría por qué la citó en ese lugar, a lo que Rintaro procedería a decirles que quiere pedirles permiso para contarles sobre ellas a sus amigos, debido a que está cansado de ocultarles cosas a sus reales. Desde pequeño nadie se ofreció a escucharlo o acercarse a él. Eso lo llevó a aislarse, pero desde que entró a Chidori, Usami, Ayato y Saku siempre han estado para él. Por primera vez siente que pertenece a un lugar y considera irreemplazables a sus muchachos. Lo cierto es que admira la relación que tiene Subaru y Waguri y quiere tener algo similar con sus amigos. Sabe que lo que está pidiendo es egoísta y riesgoso, pero no está dispuesto a renunciar a ellos. Entonces Waguri con una sonrisa le diría: no hay problema, está bien. Mientras que Subaru le agradecería por contarles, así que no podría decirle que no a una bien fría. no podría decirle que no a alguien tan considerado. Por último, Waguri diría que confía en él, y si los aprecia tanto, también debería esforzarse por ser amigas de sus reales. Por su parte, los chicos habrían estado al otro lado tipo:
Sí, a mí también me va a dar diabetes con este anime todo empalagoso. Rintaro y las mamacitas regresarían a casa al anochecer. Subaru le pediría que le invite a sus brothers la próxima vez, pues quiere disculparse por cómo los trató, pero en eso un grupo de pandilleros aparecería frente a ellos. Los matones lo estarían buscando debido a que los gallinas de la otra vez habrían ido por refuerzos y a base de mentiras. El prota les dejó en claro que no quiere problemas, pero en eso serían rodeados. El líder de la pandilla comenzaría a burlarse de él, mientras que sus esbirros se fijarían en las mamacitas invitándolas a pasar un buen rato con ellos. Desgraciados, ¿cuántos son ya como nos toca? Les reviento la cabezota. Por esa razón, Rintaro, pechos macizos, abdominales en los abdominales, se pondría delante de ellas, recordándoles a los perdedores que él es a quien buscan. Le ordenaría que las dejen ir y luego de eso podrán hablar a gusto, pero el líder le diría que no está en posición de exigir nada. En eso uno de los pandilleros tocaría el cabello de Subaru y cuando el prota apenas volteaba, Usami aparecería sujetando al malhechor. Hayato y Saku también estarían con él, pidiéndole al prota que lleve a las mamacitas a un lugar seguro. Rintaro trataría de detenerlos, pero sus reales le piden que confíe en ellos. Es así como Rintaro se llevaría a sus mamacitas. Son grandes. Mientras que Saku iría a hacerles frente a las maripositas que estaban escondidas tras los arbustos. Los muy mediocres comenzarían a burlarse, seguro de que la herida que le hicieron a Rintaro será lo más leve que les harán a ellos. Sin embargo, cuando Saku, Hayato y Usami se enteran que fueron ellos quienes lastimaron a nuestro prota, el modo Diablo Super Saiyajinesco Shippuden Gear 5 se apoderaría de sus cuerpos. Por su parte, Rintaro llevaría a las mamacitas a la estación donde se disculparía por ponerlas en peligro. En eso, Hayato lo llamaría para decirle que se encuentran bien y tras eso colgaría. Y es que resulta que mis hermanos, mis compas, mis brothers, mis reales, destrozaron a toda la pandilla como si fueran muñecas de trapo. Antes de irse, Hayato le diría a uno de los matones que nunca se vuelvan a meter con Rintaro, dejando en claro que el prota es el mejor de todos ellos y que si vuelven a aparecer, ya saben lo que les espera. El diablo. Al día siguiente se llevaría a cabo el festival deportivo, donde Rintaro seguiría igual de perdido debido a que todavía no ha podido hablar con sus amigos, pero mientras tomaban un descanso, los chicos aparecerían y por error, Usami termina contando lo que había espiado. Así que después de soltar tremenda bomba, se llevaría a Hayato y dejaría a Saku a solas con nuestro prota. De repente, el emo le pediría disculpas al prota por haber sido grosero cuando encontraron la libreta, por espiarlo durante todo el día y por escucharlo sin su consentimiento. El prota le diría que es él quien debe disculparse, pero Saku lo interrumpe, dejando en claro que lo que está por decirle nunca volverá a repetirlo y si lo menciona a alguien más, negará todo. Le diría que las palabras que dijo sobre ellos en la cafetería significaron mucho para él, así que quiere que Usumi, Hayato y él son los únicos chicos en los que confía al 100%. En ese momento Rintaro lo entendería, sabría que aquella confianza que veía en Subaru y Waguri no era algo extraño en él, pues la realidad es que siempre la tuvo, solo que no estaba dispuesta a verla. Y recuerden, capibaras, las morritas son pasajeras, los amigos son eternos, o eso dice Giuseppe. De regreso al evento deportivo, los equipos de béisbol estarían muy igualados. Los compañeros de clase del prota estarían preocupados por él, pues es el último bateador y últimamente pareciera que no tiene manos, pero los best of friendos se mantendrían calmados, pues saben que cuando Rintaro se propone algo, hace todo lo posible para hacerlo realidad. Por desgracia, el equipo de nuestro prota habría quedado en segundo lugar, luego de que Usami regalara un home run al equipo rival. Aún así, los chicos irían a celebrar comiendo helado. Mientras están ahí, el prota recibiría un mensaje y para sorpresa de los demás, Rintaro les preguntaría si tienen tiempo libre. Y es que resulta que Waguri le pidió que se reunieran todos. Los chicos se verían en el parque donde educadamente se presentarían uno a uno. Y luego las girls harían lo mismo. Se vienen. Y nosotros nos venimos con ellos. Comenzarían a conversar sobre el evento deportivo, aunque la razón principal por la cual la citaron fue para agradecerles por salvarles de los matones. Allí Waguri les entregaría un obsequio, lo que conmueve a Usami hasta las lágrimas. La primera muestra de afecto femenino que no es de su madre, y yo estaría igual. De repente Subaru se levantaría, admitiría estar muy avergonzada por cómo los trató en la biblioteca, así que les pediría perdón. Sin embargo, Usami confesaría haber olvidado lo que les dijo. Saku también pediría disculpas, pues él también la trató muy mal, dejando boquiabierto a todos. Saku siendo sincero antes que el GTA 6, calaverita. Por último, Subaru, bastante nerviosa, confesaría haberles traído un regalo también. Se trataría de unas galletas tan eleganciosas, tan carísimas, que parecería que cuestan como sus casas. Al tener un chingo de comida, los chicos pensarían en hacer una pampamesa, que para la gente que nació en un país de primer mundo y no son color cartón, vendría siendo un picnic. La albina no estaría segura de aceptar, ya que es de Kikyo, pero Usami y los demás dejarían en claro que eso no les importa, pues Rintaro les dijo que son buenas personas, así que le pedirían que dejen de disculparse preguntándoles si quieren que sean amigos. Tras esto comenzarían a divertirse juntos, comerían
jugarían, reirían, pasarían un rato ameno. Solo falta que se besen. Al atardecer todos regresarían a casa juntos y mientras los chicos hablan con Subaru, Rintaro y Waguri, admitirían estar felices de que ahora sus amigos se llevan bien. Al estar solo los dos, el prota pensaría en preguntarle a su mamacita qué es lo que quiere por haberle ayudado a estudiar, pues todos los regalos o cosas que el prota ha estado pensando en darle no le resultan buena idea, a lo que Waguri le diría que Pero ¿cómo juega esta muchacha? Esta mujer sabe lo que quiere, una sí sin duda. los privilegios del protagonista. El fin de semana nuestro prota habría acordado verse junto a Waguri, pero mientras va en el tren, Rintaro no podría dejar de pensar que a diferencia de la otra vez que se vieron para estudiar, esta ocasión se podría considerar como una cita. Perdón, me emocioné. Aunque bastante sonrojado, trataría de convencerse de que no es así. Está pasando, está pasando. Al bajar del tren, Rintaro se encontraría con Waguri, quien le agradecería por aceptar su petición. Dicho esto, nuestra parejita iría al acuario, donde estarían fascinados por los pececitos. Aunque la Renota comenzaría a organizar todas sus actividades, entraría en pánico al pensar que quizá no podrán hacer todo lo que planeó. Mujeres siempre ahogándose en un vaso de agua. Por su parte, Rintaro se reiría al verla tan conmovida y decidida, por lo que le prometería hacer todo lo posible para que cumpla su plan. Visitarían todo el acuario, verían medusas, mantarrayas, tiburones y demás. Tiburoncín, jaja. Se subirían en atracciones hasta que finalmente llegue el momento de almorzar, donde Waguri le preguntaría al prota cómo estuvo el festival deportivo. La acorralaría con una sonrisa, pidiéndole que cuente todo, lo que solo sonroja a nuestro gallo. Al terminar de comer, el prota le pediría a su mamacita que lo espere mientras él va al baño. Al estar a solas, Rintaro sufriría un ataque por sobredosis de belleza, pues pensaría que su mamacita no deja de parecerle preciosa, así que trataría de calmarse, pues quiere procurar que su vieja se divierta. Sin embargo, al salir del baño, el prota encontraría a su mamacita junto a una pequeña niña que se había perdido y estaba llorando. Por esa razón, Waguri le pediría a Rintaro que se quede junto a la nena mientras ella va a buscar a sus padres. Como era de esperarse, Rintaro sería incapaz de conversar con la niña, pero la pequeña, que por cierto se llama Mika, comenzaría a preguntarle si Waguri es su novia. Lo huele. Rintaro no sabría qué responder, por lo que Mika le contaría que ella está enamorada de un niño de su clase y lo sabe porque le gusta verlo sonreír, lo rápido que es cuando corren y cómo le comparte su comida. Así que quería tener una cita igual que ellos. Esta juventud da miedo. En eso, Waguri aparecería junto a los padres de Mika, quienes le agradecen por ayudar a su hija. Al final, la pequeña niña se despediría, aunque antes de irse, Mika le diría al prota en el oído que él y Waguri hacen una linda pareja. Cuando se crucen me apartan uno, dejándolo confundido y sonrojado. Tras esto, los chicos irían al evento de delfines, el cual sería una locura. Tremendo espectáculo, eso sí es un show. Allí Waguri aprovecharía para decirle que no le pidió salir como una recompensa, pues no cree que la necesite, ya que ayudarlo, el haberlo conocido y los cercanos que se han vuelto es más que suficiente para ella. En ese momento, Rintaro recordaría las palabras de la pequeña Mika. Jamás creyó que le alegraría tanto ver sonreír a otra persona, y es que finalmente Rintaro comprendería el significado de sus sentimientos. Días más tarde, la temporada de lluvias comenzaría, y mientras la mayoría de los muchachos sufre debido al mal clima, nuestro prota aparecería con un semblante bastante peculiar, tenebroso e intimidante. Uy, qué miedo. Los chicos sabrían que algo sucede, pero esta vez están convencidos de que sea lo que sea, el prota se los contará en su debido momento. Pero por su parte, pues Rintaro estaría distraído debido a Waguri. El amor nos pone tontos, gente, no hay más que decir. Y es que desde el día de su cita, el prota no ha dejado de pensar e imaginar en su waifu. Imaginaría a su mamacita en diversas situaciones, aunque se sentiría algo incómodo al pensar que es el único de los dos que se siente así. En eso, su momento de introspección sería interrumpido por Usami, que había estado grite y grite llamando a su líder. Resulta que los pibes habían estado planeando reunirse, así que sugerirían ir a la casa de Rintaro, pero al ver que parece incómodo, de inmediato se retractan de su petición. Sin embargo, Rintaro se había quedado pensando en los malos comentarios que recibió cuando era pequeño, pero como ahora está decidido a cambiar su mentalidad de tiburón, decide invitar a sus amigos a casa el fin de semana. Ya cuando los chicos llegan al lugar, quedan fascinados por todos los postres que tiene su pastelería. En eso, Kyoko aparecería presentándose con los amigos de su hijo, quienes le habrían traído un obsequio a ella y a su esposo. ¡Qué finos! Luego de que su madrecita incomodara un poco a nuestro prota, Rintaro se los llevaría arriba, mientras que su madre, toda emocionada, iría a contarle a sus trabajadores que por primera vez su hijo invitó a sus amigos a casa, algo que es un enorme paso en el crecimiento humano de nuestro prota. De regreso con el Tokyo Revenger, los pibes comenzarían a ver las fotos de Rintaro, donde nos enteramos de que al parecer Rintaro tiene un hermano mayor. Gracias por el dato, crack, pero no recuerdo haberte preguntado. ¡Chinga tu madre, Joselito! Mientras el prota estaba sintiendo vergüenza por tener a sus amigos en casa, su madre lo llamaría pidiéndole que baje, pero cuando este se disponía a hacerlo, se terminaría encontrando con Waguri y Subaru en las escaleras. ¿Qué están haciendo ahí? Te preguntarás. Bueno, resulta que Waguri habría invitado a su albina a comer pastelitos en su cafetería, y ya que todos son amigos y están en el mismo lugar, Kyoko pensó que sería una buena idea que todos comieran juntos. Otra vez, Kyoko, te pasaste de...
¡Qué asistencias! Subaru estaría toda nerviosa, mientras que los chicos pensarían que es una buena idea. La jefecita del prota agradecería a Subaru por ser amiga de su hijo, lo que alegra a la albina, mientras que Rintaro y Waguri parecerían bastante nerviosos, pues la última vez que se vieron fue en su cita, así que al tenerse frente a frente ambos se nos sonrojan, en especial nuestro gallo. Su madrecita lo notaría, así que se alegra por él. Mientras los chicos y Kyoko preparan la comida, Waguri aprovecha para preguntarle a Subaru si su ropa está bien, pues no vino esperando ver a su crush, sí, cómo no. Luego de esto los chicos comerían mientras Kyoko regresa a la pastelería. En esto Usami le preguntaría a Rintaro desde cuándo tiene perforaciones y se pinta el cabello, porque sí, el rubio resultó ser un rubio falso. Ay, eso no lo vi venir. El prota respondería que se hizo su cambio de look en secundaria, aunque cuando preguntan por qué lo hizo, avergonzado Rintaro diría que lo hizo solo porque se veía cool, aunque también les contaría de una ocasión en la que sus padres lo llevaron a una pastelería, y aunque al principio no parecía nada que el prota no haya visto, luego de probar el pastel, Rintaro quedó sorprendido por su inusual sabor, y al ver al cocinero notó que era feliz, disfrutaba lo que hacía y parecía divertirse. Para alguien que jamás tuvo amigos, que pasaba solo y deprimido, aquel momento se sintió mágico. Comenzó a fijarse en detalles como el cabello rubio, las perforaciones que tenía aquel pastelero y sintió envidia, pues deseaba vivir de la misma forma, feliz y sonriente. Así que al volver a casa ese mismo día les pidió a sus padres que le permitieran teñirse y perforarse. Para su sorpresa, sus padres se lo permitieron. Aquella validación nada cristiana, pese a ser dada por sus padres, alegraron el corazón de nuestro prota a tal punto que rompió en llanto, aunque lastimosamente el cabello rubio y las perforaciones solo terminaron teniendo el efecto contrario, pues los demás le tenían aún más miedo que antes, se alejaban de él e incluso solo bastaba de su mirada para intimidar a los demás. Todos se habrían quedado callados por sus palabras, y en eso Usami le preguntaría si ha cambiado mucho desde la secundaria, y cuando Rintaro le dice que solo creció como enredadera y la voz se le hizo más Blue Label, el pelirrojo diría que no tiene sentido y que de seguro sus antiguos compañeros no tenían buen ojo para las personas, pues si ellos hubieran estado ahí, definitivamente lo habrían querido como su amigo. Hayate y Saku sonreiría, pues se sienten igual. Por su parte, Waguri se levantaría declarando que está muy feliz de tenerlo en su vida. Digo, a todos. Sí, a todos. Alguien detenga la hambriada. A todo esto, la madre del prota había estado escuchando todo esto a escondidas. Kyoko recordaría una conversación que tuvo con su esposo, pues luego de la petición de Rintaro, ella decidió teñirse el cabello y hacerse una perforación antes que su hijo. Eso porque en cierta ocasión Rintaro se lo había dicho entre lágrimas que se daba por vencido, que no quería tener amigos y que jamás los necesitaría. Así que cuando lo vio alegrarse en la pastelería, comprendió lo mucho que debió costarle pedirles eso, así que fue incapaz de decirle que no, y para apoyarlo estuvo dispuesta a hacer lo necesario para que su hijo no se sintiera solo, con la esperanza de que algún día alguien fuese capaz de reconocer el alma bondadosa y alegre que posee su hijo. Y es que finalmente ese momento llegó. Tras dejarle tortas a los chicos, Kyoko regresaría a la pastelería, pero antes Rintaro correría tras ella deteniéndola en las escaleras para decirle un simple "Kasa, arigato". Siendo este no un gracias cualquiera, sino uno muy sincero que viene del corazón. Ese simple gesto alegraría a su madre, quien sería incapaz de contener las lágrimas, y mientras se justifica diciendo que se ha vuelto muy sentimental con el pasar de los años, ay, a quién engaño, si la madrecita llora, lloramos todos. Tiempo después, la temporada de exámenes habría iniciado otra vez, y como acordaron, nuestra parejita se reunirían junto a sus amigos en un restaurante. Sin embargo, luego de comer, Usami se quedaría dormido, y aunque todos tratan de despertarlo, solo Waguri sería capaz de motivarlo. Luego de sugerir un premio si termina de estudiar, ¿qué? Pues el que termina primero se queda con la albina. Así hasta yo entro, no pero casi. Luego de eso los muchachos notarían que Rintaro tiene una relación especial con su waifu. Verían que se tienen ganas, por lo que les dirían que últimamente el prota ha estado estudiando y esforzándose más de lo habitual, que una vez lo salvó de un camión-kun y el otro le donó un riñón, porque son verdaderas asistencias. Aunque todo eso sonroja a Rintaro, mientras que por otro lado los chicos se quedarían sorprendidos al ver que los cuadernos de Kikyo son 4 veces más gorditos que los de Chidori, que no se nota la diferencia de escuela pública y privada. Dios mío, el clasismo. Más tarde Rintaro le pediría ayuda a Waguri, aunque el prota como siempre se sorprendería al ver la expresión de su mamacita y no prestaría atención. En eso Subaru también pediría ayuda, pero como su bestia andaba ocupada con el prota, Usami pensaría en ayudarla, aunque como era de esperarse, el colorado unineurona no entendería ni madres, porque para él esa cosa está en ruso. Por esa razón Saku, nuestro emo sensible, intervendría, resolvería el ejercicio sin ningún problema. Esto deja impactada a Subaru y a todos. Hayato y los demás se preguntarían cómo fue que terminó en Chidori, mientras que la albina le pediría que le explique cómo fue que lo resolvió. Por desgracia, Saku sería terrible explicando y termina todo depre luego de que sus amigos le dijeran que es terrible enseñando. El emo se lo tomaría personal, así que decide explicarles a Waguri y Subaru, pero al terminar nadie habría entendido nada. Días más tarde los chicos recibirían sus calificaciones y como era de esperarse, todos aprobarían. En eso el profe Tsukasito les daría una breve charla sobre disfrutar las vacaciones de verano, pidiéndoles que se comporten, pero sobre todo que procuren crear recuerdos significativos
divertidos e inspiradores para que cuando sean adultos puedan sentirse orgullosos y los atesoren. Se mandaría el... Al terminar el día, nuestro grupo se reuniría con más amigos, pensarían en ir a divertirse y le pedirían a su líder, el Rintaro, que piense en algún lugar para ir, en el que nuestro prota sugeriría ir al boliche, donde juegan bolos, no donde ligan. Pero mientras iban de camino, terminan cruzándose con varios estudiantes de Kikyo, quienes estaban con Subaru y Waguri. Usami trataría de saludarlas, pero Hayato y Saku lo detendrían antes de revelar el secreto frente a los demás. Algunos de ellos reconocerían a Waguri preguntándole a Usami si pasa algo luego del percance en la entrada. Por su parte, Rintaro se habría quedado bastante pensativo y cuando Usami lo regresa en sí, le preguntaría si acaso está saliendo con Waguri. Obviamente el prota se sonroja y nervioso aclara que no es así. Sin embargo, Usami acabaría con él al decirle que es obvio que ella le gusta. Se nota en tu mirada en esas babas. Mira el pilín parado. Añadiría que Saku y Hayato también piensan lo mismo, por lo que Rintaro termina rojo como tomate. En ese momento el consejo de hombres intervendría y se llevarían a Usami ordenándole que deje al prota en paz. Entonces la banda finalmente llegaría a los bolos donde estarían arrasando tiro tras tiro. Usami, Saku, todo el mundo, a excepción de Rintaro, quien volvería a su fase de inútil. Luego de pensar que si sus amigos se dieron cuenta de que está enamorada de Waguri, existe la posibilidad de que ella también se haya dado cuenta. Mientras se servía una bebida para calmarse, Rintaro pensaría en cómo se siente cuando ve a su reinota. En eso Hayato aparecería tras él y trataría de calmar al prota, pero Rintaro lo interrumpe preguntándole qué cree que significa estar en una relación. A lo que Hayato respondería: no tengo idea, maestro, sigo siendo virgen. Palabras más, palabras menos. También le diría que es normal sentirse inseguro cuando una chica te atrae y añadiría estar feliz de ver cómo Rintaro ha comenzado a mostrar más emociones últimamente. Ahora es más abierto con ellos y puede confiar más en ellos. A lo que Rintaro responde que en efecto yo confío. Luego de su conversación, Rintaro se sentiría más aliviado, mientras que Hayato estaría más que decidido en acabar con Usami por haber preocupado a mi líder. Y por andar de presumido, traigan vaselina que se viene tremenda coge. Al anochecer nos enteraríamos de que el equipo del prota se pegó una remontada histórica y Hayato no dejaba de presumirle su victoria a Usami en el grupo del WhatsApp fuera de Instagram, que por cierto yo también tengo Instagram y ya sabes, 40,000 seguidores ya tenemos. Por allá la meta ahora es 50,000. Aparte siempre aviso cuando subo videito porque YouTube no avisa. Se metió las notificaciones en el En eso uno de los chicos sugeriría ir de viaje a la playa. Lo que haría que Rintaro piense en invitar a su waifu, aunque como siempre anda todo nervioso sin saber si hacerlo o no. En eso recibiría un mensaje de Subaru, lo que lo toma por sorpresa. Literalmente se pegó con el teléfono en la cara. Al abrir el mensaje de Subaru, la albina le pasaría tremendo dato globito, y es que el cumpleaños de Waguri es el 22 de este mes. ¿Cómo? Juégala, Subaru, gracias, te necesitamos. Tras recibir tremenda data sobre su mamacita, Rintaro comenzaría a pensar en qué es lo que debería regalarle. Al anochecer, Rintaro hablaría con su madrecita, a quien le pregunta si conoce alguna buena pastelería cercana. ¡Qué mamada! Obviamente Kyoko se nos enojaría al pensar que su hijo planea traicionarlos. ¡Hombres siempre son infieles! De inmediato el prota le explicaría que pronto sería el cumpleaños de Waguri, y como la enana se pasa traga y traga y traga, pensó que lo mejor que podía regalarle era un pastel, pero como Waguri ya ha probado casi todos los de la pastelería, quería darle algo diferente. Tras escucharlo, su jefecita sugeriría que Rintaro le prepare uno con leche de mipa. ¿De mipa? ¡De mi palo! ¡Oh! Pero el prota pensaría que es una locura, pues no sabe ni cómo prender el horno. Sin embargo, Kyoko le diría que puede pedirle ayuda a su padre, quien justo en ese momento aparecería tendido en las escaleras. Mientras Rintaro y su mamá cenan, su padre se quedaría dormido en la sala. Ella le diría que no dude en pedirle ayuda. En ese momento el jefe despertaría y finalmente conoceríamos a Keishiro Tsugumi. Las capibaras del fandom se deben estar peleando por tremendo papazote. Es como el Rintaro pero castaño y con más experiencia. Entonces Rintaro le pediría que le enseñe a preparar un pastel, le explicaría que es para una amiga, y en eso su padre lo interrumpe preguntándole qué tipo de pastel quiere hacer, qué es lo que quiere que sientan cuando lo prueben, a lo que Rintaro sería incapaz de dar una respuesta, pero luego de unos minutos diría que valora la forma en cómo ella lo mira, quiere agradecerle por todo lo que ha hecho por él, espera poder seguir viéndola y quiere que su pastel la haga sonreír. Tras oírlo, Keishiro sonreiría, se levantaría aceptando ayudar a su hijo, le ordenaría que se levante pues irán a practicar de inmediato. Es así como luego de un bonito montaje de entrenamiento a los Rocky, el prota diseñando cómo se verá su pastel y más entrenamiento junto a la familia, y nos enteramos de que quedan pocos días para el cumpleaños de Waguri. Las compañeras de su waifu hablarían con ella pidiéndole que se reúnan para celebrar su cumpleaños. Sin embargo, Subaru interrumpiría sugiriendo que se reúnan al día siguiente, pues ella preparó algo especial para Waguri y la albina no deja de dar asistencias Messi 2015. De regreso con el prota, este recibiría un mensaje de Subaru, quien dice que hizo lo posible para que Waguri esté libre el 22, y bueno, el prota todavía no lo ha invitado a salir. ¡Qué
sorprende. De inmediato Rintaro le enviaría un mensaje a su waifu, quien nerviosa le respondería que acepta su invitación. Luego Waguri llamaría a Subaru, quien al escuchar lo emocionada que estaba confesaría que ella fue quien filtró su cumpleaños. Sin embargo, nuestra glotona admitiría no estar molesta, mientras que la albina explicaría que lo hizo porque cuando está con Rintaro parece ser más feliz que nunca. ¡Qué bonito anime! ¡Qué bonito! Finalmente el día del cumpleaños llegaría. Rintaro se había despertado temprano para preparar el pastel. Su padre supervisaría cada uno de los pasos sin decir una palabra. Al terminar, Keiichiro y Kyoko estarían reunidos con el prota en la cocina, donde su padre le diría que hizo un buen trabajo, good job. Su madre le aconsejaría a su hijo que se cambie de ropita, pero antes de irse, Rintaro le daría las gracias a su padre, lo que lo deja impactado. Y es que Keiichiro se emociona al ver que ahora sonríe de forma genuina. Tras esto, Rintaro iría con su mamacita. Ella lo habría estado esperando y cuando él se acerca le desearía un feliz cumpleaños. Nervioso confesaría haberle hecho un obsequio, a lo que Waguri, muy emocionada, pregunta si puede abrirlo. Nuestra parejita iría al parque y ahí se emociona al ver que se trata de un hermoso pastel. ¡Ay, ya me está dando! ¡Se me sube el azúcar! Pero cuando Rintaro le confiesa que fue él quien lo preparó, Waguri se queda sin palabras. Lo miraría fijamente preguntándole si podría llamarle en la noche. ¡Espera acá! ¡Hoy vamos a debutar! ¡Hoy vamos a golear! Luego de esto, Waguri se despediría. Al llegar a casa, como toda mujer promedio, le tomaría fotitos al pastel subiendo al Instagram. Por cierto, como ya te dije, tengo Instagram, 50,000 por allá, capibaras, no sean malos. Decidiría probarlo y al hacerlo solo podría pensar en su hombre. Ay, el amor. De regreso con el prota, su madrecita estaría preocupada, pues su hijo no parece estar bien. Aunque cuando se lo dice a Keiichiro, este le dice: Yo te veo igual de burro. En eso Rintaro recibiría un mensaje de Waguri, por lo que saldría corriendo. Ahí la llamaría y su mamacita le diría que su pastel estuvo increíblemente requete, recontra, super, hiper, mega delicioso. 凛太郎くんの作るケーキは心が温かくなるようなケーキなんだなって。 Rintaro caería sobre sus rodillas, se sentiría aliviado, alegrándose mucho al oír que le gustó. Rápidamente correría donde sus padres para contarles la buena noticia, además de pedirles que les permitan ayudar más en la tienda, pues quiere mejorar antes de volver a prepararle otro pastel a su waifu. No se diga más, diría el papi Keiichiro. Pues ya sabes, ve un potencial trabajador al que puede explotar sin problemas, salario mínimo sin cobrar horas extras, pero Kyoko lo frena de golpe, pues le dice que su hijo no debe olvidar de disfrutar el verano con sus amigos, pues lo que más quiere es verlos sonreír. Varios días después, nuestro grupo finalmente viajaría a la playa y aunque todos están emocionados por pasarla bien, lo cierto es que Subaru parecería algo distraída. Usami y Waguri pensarían en probar toda la comida del lugar, pero mientras veían qué comprar, nuestra comelona notaría a su amiga algo distante, por lo que iría con ella. Por su parte, Rintaro y Saku se adelantarían a comprar otras cosas. De camino, el prota le confesaría que últimamente se ha sentido atraído por la repostería, a lo que Saku confesaría que le gustaría probar su pastelito. ¡Ay! Pero su conversación medio homo sería interrumpida por Usami y Ayato, quienes comenzarían a molestarlos con comprar donas. Incluso Waguri se uniría al despelote, pues expondrían que Subaru también le gustan. Sin embargo, ella les diría que no es necesario comprarlas, aunque mientras los chicos avanzan, ella susurraría que las donas se ven muy ricas. Rica tú, mi amor. Entonces el grupo iría a la playa, sumergirían los pies en el océano y se pondrían a jugar, pero Subaru se iría distante quedándose en la orilla. Subaru pensaría en lo mucho que le gusta ver cómo se divierten sus amigos, pero también admitiría que siente que ella no pertenece, que ella es la que arruina el ambiente y que no es digna de estar con ellos. 3 pesitos de amor propio, reina. Minutos más tarde los chicos comerían y mientras los hombres van a jugar como hombres, Waguri aprovecharía para hablar con Subaru, pues sabe que no se siente bien. Entonces la albina le confesaría cómo se siente y luego de unos minutos se reunirían con los chicos. Subaru los llamaría cada uno por su nombre y mientras tiembla confesaría que no se siente cómoda con los hombres en general, debido a que pasó por muchas cosas difíciles cuando era pequeña. Sin embargo, les diría que desde que los conoció a ellos dejó sus prejuicios de lado, aunque los nervios y el miedo son cosas que todavía le cuestan controlar. Es por eso que siente culpa, pues aunque quiere divertirse con ellos, lamenta que no pueda hacerlo como debería. Finalmente la albina les preguntaría si podría ser su amiga, pero Saku la interrumpiría salpicándola con agua, diciéndole: no digas mamadas, Mary Jane. Pues lo cierto es que él ya la consideraba su amiga. El emo sentimental ataca de nuevo. Los demás dirían lo mismo y le invitarían a unirse. Waguri le empujaría al mar y aunque Subaru termina tropezando, comienza a reír y entre lágrimas le agradece a todos. Luego la pandilla saldría del mar y empezarían a preparar los fuegos artificiales. Mientras ellos lo hacen, el estómago de Subaru ruge con fuerza, y es que debido a que andaba todo depre, la albina no comió nada y ahora se está muriendo de hambre. A su sorpresa, Saku lo notaría entregándole una bolsita de donas, y es que resulta que nuestro emo, ya sabes, bien hombre, bien perspicaz, nos fijamos en los detalles. Notó que ella las quería, así que se las compró. ¡Qué hombre! No esperen menos, girls. Entonces Subaru finalmente lograría pasar un buen rato con sus amigos. Está dispuesta a luchar con malos pensamientos, mucho más
que nunca, pues ahora quiere ser igual de amable y cálida con sus amigos. Quiere ser digna de estar con ellos. Tras un par de horas, los fuegos artificiales se terminarían, por lo que Usami sugiere comprar más. La albina, toda sonrojada, apoya la moción. Ayato y Saku pensarían en ir a comprar algunas cositas más, así que convenientemente, o mejor dicho, gracias a Los privilegios del protagonista. Rintaro y Waguri se quedan a solas. Su reinota le sugeriría que prendan algunas velitas mientras esperan a los demás, cosa que nuestro prota acepta. Allí Waguri aprovecharía para agradecerle por cómo él y sus amigos han ayudado mucho a Subaru. Sin embargo, el prota le diría que le alegró ver cómo la albina se sinceró con ellos, pues sabe lo difícil que puede ser expresar los sentimientos que uno trae adentro. Waguri le diría que últimamente su amiga sonríe mucho más, y fue después de que habló con él. Por esa razón se siente muy agradecida de haberlo conocido. En ese momento la velita se apagaría, por lo que Waguri decide encender otra. Sin embargo, Rintaro se habría quedado en silencio, pues no está de acuerdo con lo que dijo su mamacita. Pensaría que quien lo impulsó a no darse por vencido, quien enseñó a apreciar a quienes lo rodean, quien lo ayudó a cambiar a tal punto de que su yo del pasado fue incapaz de reconocerlo, fue ella. Por esa razón el prota de forma seria le daría las gracias. Sentiría tristeza al pensar que ese momento junto a Waguri pronto terminará de la misma forma en la que la velita se apaga. Sin embargo, Waguri lo interrumpiría preguntándole a dónde irán la próxima vez, como si sus almas estuvieran conectadas. Su chica comenzaría a tranquilizarlo diciéndole que las vacaciones apenas comenzaron y que todavía tienen un montón de tiempo para crear recuerdos juntos, a lo que Rintaro solo podría responder: ¡ay, perdón, me emociono! 好きです。 ¡Viva el amor! ¡Viva el anime! ¡Mamá! ¡Triunfó el amor, mamá! Luego de esto, Rintaro se quedaría en silencio, mientras Waguri, sonrojada, sería incapaz de decir una sola palabra. Ambos se mirarían fijamente, pero tras ellos aparece Usami y el resto de la banda, por lo que la parejita de inmediato se separa y, pese a estar colorados, irían con los demás para seguir con los fuegos artificiales. Horas más tarde, los chicos regresarían a casa y mientras caminaban a solas, nuestro prota se sentiría avergonzado por haberse dejado llevar por el momento, y aunque también se siente aliviado luego de confesarle lo que siente, por su parte Waguri regresaría junto a Subaru y está igual de afectada, pero en ese momento recibiría una llamada de Rintaro, la cual la toma por sorpresa. Nuestro prota habría estado nervioso y cuando la mamacita le contesta, Rintaro se disculparía por haber dicho algo fuera de lugar y ponerla en una situación incómoda. El LeBron James de las disculpas ataca de nuevo. Sin embargo, también le pediría a su mamacita verse de nuevo otro día y hablar de lo que sucedió. Para su sorpresa, la reinota aceptaría, aunque le pediría que permita que sea ella quien escoja dónde y cuándo. Rintaro le respondería: sí, lo que digas, mi amor. Aparte de que su chiquistriquis le mencionaría que se verán en el festival de verano. Es así como varios días después nuestra parejita se reuniría en el festival en el atardecer. Waguri notaría a su hombre bastante nervioso, por lo que le sugeriría ir a comer algo. Como siempre, solo pensando con la panza. Sorprendentemente, eso ayudaría para que el ambiente sea menos tenso, y es así como los chicos disfrutarían de la feria, comerían granizado y demás, probando los diferentes juegos en los puestitos. Al final se sentarían a descansar en una banquita, y al estar a solas ambos volverían a ponerse nerviosos, por lo que Rintaro, demostrando que no se necesitan más de 3 temporadas para desarrollar un personaje, Renta Girlfriend, volverían a decirle a su mamacita que está enamorado de ella. Mientras la mira a los ojos, le confiesa que creyó que era suficiente con que sean amigos. Sin embargo, ese día en la playa se dio cuenta de que no quería alejarse de ella nunca. Sabe que está siendo egoísta y codicioso por quererla solo para él, pero si una relación significa estar con alguien que es capaz de darte fuerzas y alegría con algo tan simple como una sonrisa, eso es exactamente lo que quiere. Así que le preguntaría si quiere ser su novia. Entonces Waguri tomaría la palabra para decirle que no está siendo egoísta. Luego le preguntaría si recuerda la primera vez que se conocieron, la vez en la que el prota se quedó sorprendido al ver lo mucho que come. Sin embargo, Waguri confesaría que esa no fue la primera vez que hablaron. ¿Qué? ¿Cómo? De repente Waguri comenzaría a contarle la verdadera primera vez. Fue el año pasado en invierno. Iba caminando por la calle mientras nevaba. Pese a que no se sentía bien debido a ciertos problemas, la mamacita decidió entrar, pidió un pedazo de tarta y el sabor la reconfortó tanto que comenzó a llorar. Fue entonces que Rintaro apareció y la calmó. Claro que nuestro gallo no recordaría nada de aquella vez, por lo que su mamacita le diría que esas palabras de ánimo que le dio fueron suficientes para hacerla feliz, y es por eso que no le molesta que no la recuerde, pues el prota con una sola acción fue capaz de enamorarla. A partir de ese día, Waguri comenzó a prepararse con más cuidado y con mucho más detalle antes de ir a la pastelería, emocionada de la idea de ver a su rubio y volver a hablar con él. Bastante acosadora si me lo preguntas a mí, pero esto se pone peor. Cierto día volvió a verlo, aunque por desgracia Rintaro estuvo en la cocina. Como ya era buena amiga de su madre, porque sí, ser amiga de su madre fue parte de su plan, Kyoko decidió demostrarle quién era su esposo, además de que le dijo que le presentó a su hijo. Waguri se sorprendió al ver que eran de su edad y no pudo evitar sonrojar
sonrojarse, así que salió corriendo y luego de ese día Rintaro se volvió el motivo por el cual visitaba la pastelería una vez, otra vez, enferma. Pero por desgracia no lo vio en mucho tiempo. Los días, las semanas y los meses pasaron y durante un día lluvioso Waguri ya había perdido toda la fe en ver a su crush de nuevo. Aún así entró y por primera vez decidió comer en el lugar, pues siempre compraba pastelito para llevar. Fue entonces que luego de comer el último pedazo de tarta, sus miradas se volvieron a encontrar. Ella sentía que no se veía bonita y en parte de eso fue porque salió corriendo. Sin embargo, al llegar a casa se dio cuenta de que no podía darse por vencida, porque realmente quería conocer al muchacho que le animó en su peor momento. Por eso decidió regresar al día siguiente. Luego en la escuela Waguri se sentiría terrible por el incidente del callejón. Trató de despejar su mente y abrió la cortina de su salón. Fue ahí cuando lo vio y quedó sin aliento, pues nunca imaginó que su primer amor siempre estuvo cerca de ella. De regreso al presente. Waguri se levantaría repitiendo las mismas palabras que le dijo aquella vez frente a la academia. Se presentaría y le diría que no le interesa la rivalidad entre sus institutos o lo que digan los demás, pues es a él a quien quiere conocer mejor, pero esta vez añadiría un 私も凛太郎くんが大好きです。 Y con Rintaro acercándose a Waguri mientras piensa que es la mejor decisión que pudo tomar, ya sabes, de armarse de valor y lanzarse a explorar el mundo que considera ajeno a él, es que da por terminada esta primera y bien azucarada temporada de La Nobleza de las Flores. Sé que me lo estuvieron pidiendo y ya lo sé, es uno de los más pedidos del canal. Y sí, me demoré un poquito. Aparte me quiero disculpar porque les he estado resubiendo algunos videos, repollo, eso no sirve, pero les quiero comentar que desde ahora no habrán resubidos, a excepción de Masamune, ese es eterno. Gracias por llegar hasta aquí. Por personas como tú es que puedo seguir haciendo estos videos. Sígueme en Instagram, que ya me descargué Instagram. No seas malo. Por cada 10 capibaras que me sigan por allá le alimento un Giuseppe. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Un saludito a todos los miembros de este sensual canal. Y una mención especial a Josué Berrondo, Guerreros Gamers, Joel Pereira, Mauro Fernández, Simón Campos, José Vázquez, Agustín Molina, Jerez Abanco Murno, Cristian Sánchez, Lucky Kill, Agustín Salazar, Apocalypse, Elías, Gauna Gustavo, Enamo DLP, Rey FF, Centurión 10B, Miguel Rush Lyrix, Uri Centurión, Diego Sosa y Acelerato, que son los verdaderos protas de este canal. Y no podemos olvidar a los Reyes Demonios, Luis Corre y Charlie Cuervo, unos capos. Sin más, cuídate mucho y recuerda, toma agüita, suscríbete.